de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I have got you under my skin. I've got you. Muy buenos días. Hoy es sábado, son las 9 de la mañana. Estamos en uno más de los programas Estado de los Estados, donde usted sabe que nuestro lema es pues, que todo aquel que tiene un conocimiento amplio sobre un tema va a llegar hasta su casa. Muy buenos días a todos. Buenos días, Jorge González Durán. Muy buenos días, Lilia. Director editorial. Buenos días, Fernando. Buenos días, Gerardo. De Gerardo. También. Antonio. Gusto saludarte, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Lilia. Buenos días, Jorge. Buenos días, Antonio. Pues días. Hoy vamos a decir que ustedes, que son los que saben, llegan hasta la casa. ¿Qué les parece? Pues sí, los que pretendemos saber, claro. O que nos gusta platicar. Nos gusta platicar, sí. Nos gusta platicar. Vamos a platicar. Vamos a platicar las cosas de los dos. De lo que no sabemos y de lo que podemos especular, ¿verdad? Claro. Dicen que detrás de lo que se ve está lo que no se ve y eso es lo importante. Y que hay que aprender a darle la lectura. Bueno, ese será el trabajo del CISEN. Bueno, también nuestro, ¿eh? Claro. Somos más, la verdad es que somos más buenos investigadores que los del CISEN. Pues sí. O sea, cuando menos intuimos más cosas. Todavía mucho mejor. Sí, cuando la sabiduría popular plantea algo es que efectivamente, como dice, cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Agua lleva, así es. Y está sonando mucho el río, ¿verdad? El río de los acontecimientos. Hay tanto ruido que está aturdido. O sea, hay también como una analogía que dice que vas en un río tan rápido, vas dentro del río y va pasando todo y no tienes la capacidad de asimilar todo lo que estás viendo. Entonces tienes que salirte un poco para... Entonces yo creo que hay muchísima información, pero hay mucha información que lo que busca es precisamente aturdir y generar un sentimiento o de miedo o de desolación o de una confianza ciega. Es decir, yo confío en ti, pase lo que pase. Yo creo que que debemos, creo, de sembrar más dudas que certezas, porque nuestro país en la política y en los medios de comunicación ya hay muchos pontífices, ya hay muchos augures, ya hay muchos brujos, ya hay muchos videntes que todo lo saben y los problemas ahí están. Al final de cuentas nadie sabe nada. Vamos mejor a especular. O como lo está diciendo, los problemas no se resuelven con palabras. Claro, y además con falsas certezas. Ayuda más la duda porque te ayuda a encontrar la verdad. Los pontífices, los que pontifican, ¿quiénes son los pontífices? Los que te dicen las supuestas verdades, y que son dogmáticas, además que no se las puedes discutir. Aquí vamos a discutir, ¿no? Que cada quien diga su verdad, que pues cada quien diga su versión. Hay un teléfono en el estudio, mire usted, es el 998-84-36-500. Si usted está aquí en Cancún, pues nada más marque 843-6500. Y también hay mensaje por celular en el 998-12-18-762 o 12-18-735. Para que discutamos también, que participe en nuestro teleauditorio, ¿verdad? Que nos diga cuáles son las notas más impactantes del año. Hoy hacer un pequeño, breve... Pues el año va a acabar. Una parte, ¿no? Una parte. Balance, una parte, claro. Es que otra no parte acaba. la podemos hacer. Claro, no acaba. Acaba el año, es un cambio de fechas, pero es un cambio de fechas. Los acontecimientos siguen. Pero es un ciclo que es un referente fundamental. La sociedad se mueve en base de fechas, ¿no? El tiempo es una de las variables fundamentales que puede estar a favor o en contra de la política. Todos los periodos políticos tienen un comienzo y un final, y uno hace promesas, bueno, por fortuna. Entonces, termina un año que yo creo que ha sido difícil, ¿no? Ha sido un año difícil, sobre todo porque nos ha enfrentado a un país que muchos nos hemos resistido a creer en la magnitud de los problemas que tiene, y este año ha sido definitivo para decir, no señores, vean el tamaño del problema en que están inmersos, que no tiene que ver ni siquiera ya con el crecimiento económico, que ya no tiene que ver ni siquiera con la distribución de la riqueza, tiene que ver de si el Estado es fallido o no es fallido. Sí, se ha venido comentando eso. Yo opino, es mi particular opinión, porque
hay cosas que me preocupan y que no deberían de preocuparme. Por ejemplo, me preocupa lo que pasa en este país y yo creo que es una pasión inútil. No debería de preocuparme porque yo no puedo hacer nada, ni siquiera participar de manera activa en nada. Si acaso voto en cada elección, se pagan impuestos a veces a destiempo y tienes que pagar más. Nada más, es la única participación que uno tiene que hacer. O sea, que yo hago. Pero yo opino que aquí la que está mal, nosotros siempre pedimos, somos, a mi juicio, menores de edad. El gobierno está mal. Felipe Calderón y en fin todos los gobernadores están mal. Y nosotros estamos bien. Yo creo que más que instituciones fuertes necesitamos sociedades fuertes. Y aquí pedimos gobiernos autoritarios, gobiernos que señalen un rumbo, que resuelvan los problemas. Y nosotros pues ahí casi cruzados de brazos, salvo contadísimas excepciones como ustedes que tienen una participación muy destacada en la sociedad. Pero yo creo que lo que está fallando no es el gobierno, es la sociedad, somos nosotros. Lo que estamos viviendo es una descomposición social que no se debe al gobierno. Bueno, es lo que yo pongo en el tapete, ¿no? Sin exculpar naturalmente al gobierno, o sea, obviamente de las políticas públicas fallidas, como tú dices, del Estado fallido, en fin. Pero tenemos también una sociedad apática, indolente, una sociedad en decadencia genera políticos decadentes. Dicen que una sociedad enferma genera individuos enfermos. Yo no estaría, o sea, yo comparto contigo la inquietud, no estoy muy de acuerdo porque la sociedad forma parte del Estado. Entonces estamos hablando de una reflexión sobre el Estado mexicano, que es la suma. Pero mira, es muy difícil hablar de que una sociedad participe cuando no hay instancias de participación. O sea, no hay. ¿Pero quién las va a crear? Por eso. Bueno. Luego es muy difícil hablar que una sociedad participe cuando ha sido educada y ha sido manipulada para no participar. Entonces, yo creo que si bien suena lógico, hay trabas fundamentales para que la sociedad pueda participar. De hecho, ese poder fáctico. Trabas que la sociedad misma se pone. No, bueno, por ejemplo, que el sistema político, que el Estado le impone. No, la sociedad misma. Mira, tuvimos el problema del precio de las tortillas, que se iba a disparar hasta 20 pesos el kilo. Hubo manifestaciones en todo el país, hubo manifestaciones en la capital de la República, la gente salía a las calles, protestó, y la sociedad misma los llama rijosos. Y la sociedad misma les dice, bueno, estos alborotadores. Pero el precio de la tortilla no subía a lo que querían. No, lograron su propósito. A lo que yo me refiero es a esto. Por un lado, como tú dices, no hay los canales para protestar. Pero por otro lado, la sociedad se convierte en el verdugo de la propia sociedad. Todos los que criticaron a los que no participan también comen tortillas. Y tampoco pueden pagar 20 pesos el kilo. Sin embargo, en lugar de apoyar, o por lo menos de quedarse callado, se lanzan a las grandes críticas sobre los que toman las calles para protestar. Y lo mismo vemos en el caso del petróleo. Salen a la defensa del petróleo y hay otro grupo que dice, estos son unos retrógradas. Pero tomar las calles de sus derechos. Pero tomar las calles no es la única forma. También dicen, bueno, no estoy de acuerdo en que vendan el petróleo, pero ¿para qué salir a las calles? Bueno, porque es la forma que ya tiene la gente de manifestarse. Pero no es la única forma. No, pero no hay otros canales, tú mismo lo acabas de decir. Están los de los 400 pueblos. Imagínate cuando un hombre o una mujer ya están dispuestos a desnudarse, a mostrar ya... Que ya no les queda nada. Ya no les queda nada. Bueno, pero eso que cobren, ahí lo estaban haciendo allá cerca de Gobernación. Simple, Jorge. Ahí están en Gobernación y ahí están en Paseo. Ahí estaban, lo sacaron afortunadamente, o sea, ya no están. No se puede manejar con tanta insensibilidad. O sea, es una gente que ya se despoja de todo. Porque si tú dijeses... Bueno, los que no tienen insensibilidad son ellos que se despojan de todo. No. Ellos ya lo que quieren es... Ya es el lenguaje máximo. Ya decir, a ver, bueno, ya, ¿qué más quieres? Aquí estoy, en mi desnudez, con mis lonjas, con toda mi desnutrición, ¿no? Porque esas panzas, en fin, atroces. Esos cuerpos atroces... Pues no son para que voltees a verlos con admiración, son para que voltees a identificar que ya es un grito
de decir qué más quieres, gobierno, exprimirme más, ya no tengo nada. Además te recuerdan la herida fundamental. A lo mejor no tienen razón, están allá, o sea, eso es lo que ellos dicen, pero quién sabe si tengan razón, a lo mejor hay mucha gente holgazana que prefieren, ahí están. Y que les pagan por ir a las ahí están años, y pueden estarse 2, 3 años en un supuesto plantón ahí allá. Está como la sociedad es la misma que ataca a aquellos que pretenden. No, pero es que hay puntos de vista diferentes. Está bien porque hay puntos de vista diferentes, pero nosotros estamos hablando de instancias legales, institucionales a las que tú puedes plantear un cambio y que la sociedad no puede ser calificada por apática. Ahora, yo creo que también, pues una cosa son el tiempo de las personas y otra cosa es el tiempo de las sociedades. El tiempo de las sociedades es mucho más amplio que el tiempo de las personas. Yo creo que las etapas que está viviendo el país son etapas que no podemos evitarlas, porque forman parte de trasladarse de una semidictadura llena de una... Creo que eso es importante. A una sociedad diferente. Sí, porque no podemos medirlo en muy poco tiempo. Estoy pensando que todavía nadie ha encontrado su nuevo papel en este momento, y eso es cierto, lo que plantea Fernando me parece muy acertado. Hay un periodo al que se le pretendió llamar de la alternancia, que es el periodo en el que gana Vicente Fox, estos 6 años posteriores al tiempo muy largo y prolongado en el que estuvo gobernando el PRI, con controles muy severos de la economía, de la política, de la sociedad, donde todo marchaba como un reloj suizo, ¿no? Se descompone y al final obviamente revienta, y se le da la asignación de un periodo de alternancia, cuando en realidad otros analistas sí dijeron que era un periodo de transición. El foxismo fue un periodo de transición, ahora van casi 2 años del gobierno de Felipe Calderón, y creo que todavía los actores, la sociedad misma, las instituciones, los representantes, quienes hacen política y toman las decisiones, no han encontrado el papel que les toca. De transición hacia la nada, ¿no? Al final de cuentas. Desde luego, porque en este vacío, en este momento de confusión, hay desde luego quienes han asumido esos vacíos de poder, que se han empoderado los grupos criminales, que se han debilitado aún más las instituciones, que los propios políticos no han encontrado la manera de dar una respuesta efectiva a problemas tan sensibles como el del desequilibrio económico, los rezagos sociales, el rezago en infraestructura, que hoy día revientan en todos estos pequeños detalles que estamos desmenuzando, pero tienen que ver con esto, que no hemos entendido este periodo todavía, y que los actores, supongo que por naturalidad iremos encontrando el espacio, pero debe tardar. Pero fíjate, ¿no, Antonio? Y alguien debe guiarlo también. Tú puedes hablar de una transición política, puedes hablar, Octavio Paz decía, de una revolución, que regresabas a lo mismo, sí, o el eterno retorno. Hay muchas maneras. Sí, Gramsci, en fin, pero aquí hay un problema, mira. Tú puedes comprender la reasignación del poder en la sociedad. De hecho, eso es una transición, reasignar el poder en la sociedad. Los actores cambian, ¿no? El poder se redistribuye. Es una redistribución clara. Bueno, no se ha dado. 1, 2. Si bien se pudo no haber dado, no tenía por qué haber estado acompañada de lo que estamos viviendo. Es decir, aceptamos, la transición no ha sido lo mejor, o no ha sido tan buena como hemos pensado, no ha llevado el ritmo. Pero la economía, bueno, ya sabemos, el sistema neoliberal ya dio decía, hay que replantear ciertas cosas, pero eso no tiene que ver en ese enfrentamiento que hemos tenido, en que la mayoría de los cuerpos policíacos de este país son los que manejan el crimen organizado o están contratados por el crimen organizado, la industria de los secuestros, la industria de la impunidad. O sea, el 98% de los crímenes no se castigan, y aún así están llenos y con sobrepoblación todas las cárceles. Sí. Las cárceles están controladas por la mafia. Los grupos criminales. Entonces dices, espérame, una cosa es la transición democrática, que muchos países lo han hecho, y otra cosa es el abandono de la golpazo que nos estamos dando cuenta de decir, bueno, ¿desde cuándo este país está secuestrado? Está secuestrado este país, entre otras cosas, no solo por la delincuencia organizada, que es muy fuerte, muy peligrosa. Y siempre combinado con la política. Combinado con la política, si no y con las policías, ¿no? Como sabemos. O sea, pero si no estuvieran combinados con ellos, no hubieran sido tan poderosos. Claro, pero hay otro gran secuestrador de este país, que es el simplismo, es el maniqueísmo, es la demagogia. Demagogia que está
en el PRI, en el PRD y en el PAN, naturalmente. ¿Te refieres estás conmigo o contra mí? Estás conmigo contra mí, yo tengo la solución para los grandes problemas Eres traidor. de este país. Y además sin abordarlos, ¿no? Sí, sin abordarlos, porque ahí está el problema. Si no piensas igual que yo, eres un traidor a la patria. Que no sé cómo no hemos solucionado nuestros problemas, si estamos llenos de profetas. En este país, pues... No faltan gurús. No faltan, nos sobran para exportar. Y los problemas se agudizan cada día más. Y caemos en el simplismo, ¿no? Hemos entrevistado en este programa a destacados dirigentes del PRD, del PRD. Y decía Fray Noroña, los problemas del país, el problema es Calderón. No, pues qué barbaridad, ya que vas a discutir. Es un reduccionismo estúpido. Sí, el problema es Calderón. Bueno, se quita Calderón y se resuelve. Y por arte de magia se resolverían los problemas de este país. Pero te voy a decir una cosa, ese maniqueísmo, ese reduccionismo conlleva una concepción, que es asumir que las demás personas son estúpidas. Claro. O sea, no puedes tú discutir las personas son tan estúpidas y tan manipulables que yo puedo decir eso y me lo van a creer. Sí. Claro. ¿No? Porque dice, ¿por qué no se lo dijiste a él? Porque no se trata de discutir con entonces, el entrevistado. uno de los problemas es preguntarle, ¿cuáles son los problemas del país, Calderón? Bueno, está bien, ahí quedó. Ahora, como estamos platicando nosotros, yo digo que qué barbaridad. Por eso, los políticos organizados, los partidos, subestiman de tal manera a la población y a la inteligencia de la sociedad y al aprendizaje de la sociedad, en que ya el menosprecio es tal que son capaces de decir cualquier cosa con una gran impunidad, porque también ellos, tienen una gran impunidad. Bueno, ve lo que pasó hace unos días con los diputados, que aumentaron el sueldo sin que sepan que se aumentaron el sueldo, simplemente pasaron un acuerdo pequeño que decía, oye, la Cámara paga nuestros impuestos. Entonces nuestro sueldo bruto se convierte en neto. Entonces aumentamos el sueldo y no hay problema. ¿Cuánto de impuestos? 30 y tantos. 30 y tantos. No pagan, ya no van a pagar. Bueno, por eso, eso fue lo que se aumentaron. Bueno, entonces, una Cámara de Diputados... el salario mínimo va a subir el 3%, ¿no? Sí. Por eso, una Cámara de Diputados que dice, miren, si nosotros nos aumentamos el sueldo ahorita 20%, va a haber un escándalo nacional porque pues las negociaciones son del 5%, que ya ganamos mucho, que tenemos nuestros bonos. Pues, si no es tanto 500,000 pesos de bono final, no es tanto, pues nosotros tenemos muchos gastos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Para que no haya problema y para engañar a la sociedad, vamos a pasar en letras chiquitas un acuerdo que diga que absorbe la nación nuestros impuestos y se los pasamos a los de siempre, porque eso nunca dice nada. O sea, los de siempre nosotros. Bueno, ¿no? eso es impunidad, ¿eh? Y si lo hace, somos los de siempre. Sí. Oye, y si lo hace la Cámara de Diputados, ¿por qué la policía no puede secuestrar? Claro. Es exactamente lo mismo. ¿O por qué no se pueden llevar los ¿Por qué los demás del presidente para abajo su 10% de comisión en los contratos, ¿verdad? ¿Y por qué el otro no puede pedir el 10%? ¿O por qué un ministro de Suprema Corte no puede ganar 450,000 pesos al mes? ¿Por qué no? O sea, es un problema, una base fundamental de las sociedades para que haya convivencia se llaman valores. Claro. Ética. Claro. Visión, o sea, una aspiración de futuro. Yo me imagino un país en que mi patrimonio y mi familia y mi seguridad personal esté cuidado y tenga yo seguridad. Me imagino un país, ¿no?, en que mis hijos puedan tener acceso a una educación de calidad. Bueno, tú estás construyendo una imagen y así han funcionado todos, ¿eh? Esos son aspiraciones. Bueno, aquí las aspiraciones las planteas por un lado y a la media hora más ya haces lo contrario. Pero son personales, ¿no? Hay otro tema que es interesante, bueno, entre los muchos que en este país hemos visto. Criticamos mucho la ineficacia de los cuerpos policíacos. Una de las razones que muchos policías, a mí lo personal en la calle, platicando con algunos policías que son amigos de años aquí en Cancún, dicen que ya tienen no temor, desgano de aprender a los rateros, hablamos de rateríos. Porque no pasa nada. Porque lo sueltan. Porque dicen ellos que una de las un hoyo de corrupción que casi no se aborda es el del Poder Judicial, es el de los jueces. Siempre nos y del Ministerio Público. Corrupta. El Ministerio Público. En los ministerios públicos, pero también en los jueces. O sea, ese es el Poder Judicial. La inmensa mayoría de los delincuentes salen libres. Porque el gobierno dice... No lo resuelves armando a los policías. Rateros. ¿Cuántos están en la cárcel?
En la cárcel está creo que El 2%. Simplemente- el 2%. O sea, de 100 delitos, 98 quedan Los impunes. jueces Es el dicen, mejor negocio. Los agentes del Ministerio Público dejan integraron ir. malos expedientes y no nos dieron las suficientes pruebas. O se arreglan. O sea, La corrupción llegó a tal nivel, fíjate, la corrupción llegó a tal nivel que ya puso en peligro la viabilidad del Estado. Nos vamos a un corte. Enseguida volvemos. Muy bien. volvemos. Sí es. So deep in my heart, you're really a part of me. El punto donde se reviente el barro y empieza a salir la pus se llama corrupción. Para donde quiera que le toques. Pero sobre todo el sistema judicial, los jueces, porque mira, la idea del sistema judicial es que el constituyente dice, cuando hay conflicto entre dos partes, debe de haber una tercera parte sin intereses que en base a valores y una visión de Estado resuelve. Es lo que le da estabilidad. De ahí la importancia del Poder Judicial y de ahí la importancia que los países han cuidado tanto su Poder Judicial, porque es lo que le da credibilidad. El Poder Judicial es lo que crea las instituciones. Están las leyes y la tercera parte, en la discordia, porque resuelve el problema entre los estados, entre los poderes y entre los particulares. Entonces, el gran problema es que tenemos esa visión de que todo se resuelve a través de las secretarías y del presidente, cuando realmente lo que le da solidez a un proyecto de país es el Poder Judicial. O tenemos un país ejemplar porque no hay en el Constitución, es decir, en el Poder Legislativo no hay diputados que vayan a la cárcel, que cometan delitos. No, en el Poder Judicial no hay un solo juez que vaya a la cárcel. Y en el Ejecutivo, bueno, pues los políticos ya sabemos también. No van a la cárcel tampoco, Hace ¿no? 2 o 3 días, o 4 o 5, porque este programa se repite, un gobernador de Estados Unidos. Illinois. De Illinois. Ah, que quería vender la plaza. Quería vender Se sintió del CENTE, ¿no? Escaño. Del escaño. ¿Qué cuántos gobernadores no han vendido? Diputaciones, Olvídate de los gobernadores. Oye, lo van a tronar, ¿eh? Delegados, Claro. Candidaturas, Meme Garza hombre. famoso, ¿cuántas diputaciones? Bueno, el Meme no ha Garza vendido? por hablador, pero todos los que no hablan son los que venden más. Sí, porque él contaba sus propias historias. Sí, ¿no? él contaba Sí. sus historias, como las del Chaparro. Él contaba todas sus victorias. Claro. Cuando algo le fallaba, pues que los contara el otro Pero- que se Que le la gente pegó. que gana. O sea, aquí en México se vende todo eso y nadie lo vemos. Fíjate, ayer, Fíjate que en una Sí, ahí ocasión, empieza la impunidad, Lilian, ¿te acuerdas? ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Pero ya nos convertimos, fue una preocupación de López Portillo en una de sus frases, porque era un buen orador y un buen escritor López Y Portillo. muy carístico. No debemos de convertirnos en un país de cínicos. Lo decían. peor que ya lo nos puede somos, o suceder ya lo éramos. es convertirnos en un país de cínicos. Yo Lo creo que peor. López Portillo era un ícono del cinismo. político, claro. Bueno, cuando dijo el orgullo de mi nepotismo y todas esas Claro. cosas. Ahora, sin embargo, el hecho que estemos platicando, bueno, mira, ya el hecho de que uno pueda platicar estas cosas y criticar abiertamente, bueno, es una situación que da esperanza, ¿no? Uno, dos. Uno debe ser razonablemente optimista. Porque si uno pierde el optimismo, la esperanza y las ganas de hacer y de cambiar, pues ya... Bueno, Claro, el optimismo no hay te que ganó el perderlo. conflicto y si no pero te yo ganó creo que hay que el tener un bueno, optimismo más conflicto que no tiene ni un caso sustentado. ya. Sí, pero en cosas que sean el poder más, hablarlo es importante. más cuestiones de pelea. Te voy a porque las decir. personas que nos escuchan pues pueden empezar a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para ver? Ayer ¿Cómo tuvimos cambiamos? un programa sobre agua y luz. Bueno, resulta que allá nos enteramos que Aguacán está pidiendo 1.800 millones de pesos por regresar la concesión. Entonces pregunto allá, ¿qué tanta inversión O sea, ha ¿ya quiere hecho? Aguacán tirar Sí, la toalla? si quieren que yo se las devuelva, pero me dan 1.800 millones de pesos. Bueno, entonces yo pregunto, ¿de cuánto es la inversión de Aguacán como empresa? No, Bueno, 1.800 millones nunca los han Espérame, metido. hace obra pública, sí, ajá. Pero en el ellos contrato, sacaron en el dinero. convenio. Ah, no, ha de es haber con algo. el dinero que capturan Claro. del agua. O sea, nosotros, todos los que pagamos agua, pagamos las obras que está haciendo Aguacán. Y su comisión. Aguacán como empresa no saca un peso. ¿Por qué entonces le van a aceptar que los esté presionando que tienen que pagar 1.800 millones de pesos por devolverles una concesión? Es al revés. El Estado tendría que multarlos por no saber administrar,
por estar teniendo fallas que sí saben administrar, excesivas. No saben administrar. Acaba de llegarle a un señor de 200 pesos. No, administrar de manera honesta. O sea, si decimos bien administrar, administrar bien es hacerlo de manera honesta, tener un margen de utilidad. Pero ¿por qué surgió el tema de que quién quiere que Aguacán regrese a la concesión? O sea, a mí se me hace que es un tema... No, ¿quién quiere? No, pues el municipio la está peleando y el municipio no puede por ejemplo, con los baches. Por eso, ¿no? Sería creo que ese error. tema no está a discusión. A lo que yo voy es a lo siguiente. Porque ahí sería el Congreso el que tendría que recibir finalmente pagamos la luz como te llegue el recibo. Pagas el agua como te llegue el recibo. Bueno, la luz de las más caras del mundo, ¿eh? O sea, y el agua. Sí. Bueno, en estos términos de administración también ya te resulta cara, porque es un término. No, el agua no. Nosotros, yo vivo en la Morelos y pagamos en promedio 25 pesos mensuales, que es muy barato. No es la generalidad protesta, no está de acuerdo. Bueno, tenemos las comisiones bancarias, tenemos los ladrones de cuello blanco a los que te referías hace un momento. Tenemos el mal uso de nuestros impuestos. Cuando alguien dice que México es un país ya de gente extremadamente pobre, sí, la mitad, pero la otra mitad somos tan ricos que podemos pagar lo que nos cobren. Si tienes que trabajar otra jornada o tienes que hacer, empeñar cosas o lo que tú quieras, vas y lo haces. Ahí está el Monte de Piedad, ya no es Monte de Piedad, no reciben para la gente pobre, ya no hay préstamos de géneros, no hay préstamos sobre las máquinas de coser, los intereses son excesivos, solo te reciben alhajas en autos, no hay tal. Pero mira, la única manera te cobra un interés bajito, te cobra un interés bajito y te cobra otro interés más alto por almacenaje y además te zampa un seguro. Ya está igual que las otras casas. México es un país muy caro. Entonces todo eso lo pagamos. Somos los de siempre. Lo malo sería que no se pagara. Seríamos un país quebrado. Lo pagamos. De algún lado sale la... Para poder subir la capacidad de pago, pues tiene que haber más riqueza, ¿no? El otro tranza. Y entonces nos estamos envolviendo en todo esto que no te conlleva más que a la corrupción. Vas buscando de dónde obtener. Como dice Fernando, hay una crisis de valores. Hay una crisis de valores. Pero no en la bolsa mexicana. No, bueno. No. No, bueno, pues porque ahí son muy pocos los que para diferenciarlo de los valores económicos, diría de valores morales, ¿no? Que sale sobrando lo de morales, pero en fin, pero va. Y ahí regresamos a uno de los grandes problemas, pues que es de valores morales. El estado de la educación básica en el país, ¿no? Ahí se generan muchísimas cosas. Ahí se genera mucho. Sí, hay. Si tuviéramos un sistema educativo sólido, confiable, de alta calidad, no únicamente lo que aprenden, sino que la formación, etcétera. Pero ve cuántos flancos hay. O sea, ve cuántos lugares. Sí, nos llenaron de baches, ¿eh? Es que para donde voltees, para donde des el paso, te vas a encontrar un interés fáctico que no quiere perder sus prebendas y sus prerrogativas, aunque eso implique mejorar la sociedad. Nadie quiere ceder nada. El programa, como decía Fernando, es que nosotros podemos preguntarnos. Es un programa entre pares, podría decir, ¿no? Voy a preguntar a Antonio Callejo, que se hemos preguntado a varios, ¿cuáles son a tu juicio, pues como analista, espectador, observador del acontecer nacional, bueno, de lo que pasa, ¿no? Porque lee uno periódicos, aunque no escriba uno sobre ellos, sobre esos temas. Los principales problemas de este país, ¿se puede hacer una lista? Sí se puede, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lista breve, obviamente. Yo creo que se ha perdido. Lo que se ha perdido es unidad. Y estoy hablando en un sentido muy, muy amplio, así muy ambiguo y general incluso, pero para irme acercando, para irme aproximando, lo que quiero decir es esto, que no nos hemos puesto de acuerdo sobre qué tipo de país queremos, ¿no? Y dejamos que nos polarice. Es una sociedad que deja que la polaricen a veces. Lo que tú dices, ¿no? Estos gurús, estos charlatanes de la política, que ni encuentran los verdaderos temas, que ni los abordan de frente, que ni ponen en perspectiva el asunto de la educación, el asunto de los valores, el asunto de los poderes fácticos, porque se alían y tú los ves cada uno. Y voy acercándome más. Por un lado está desde luego Felipe Calderón o la derecha o el neoliberalismo, en fin, este grupo amponcete que ve el otro grupo, ¿no? Y el otro grupo dogmático, doctrinario, radical que ve este grupo. Pero cualquiera de los dos está aliado con Carlos Slim. O sea, yo no he visto críticas de ninguno de los dos grupos, a Carlos Slim, por ejemplo, y no nos hemos puesto de acuerdo sobre ese tema fundamental que tiene que ver con la repartición de la riqueza, con ser equitativos con esta economía. O sea, no hay unidad. Hay
pues, un ambiente de crispación, un ambiente de división que ha generado problemas gravísimos en otros países, que hoy día son, de un país hay 6 países, por ejemplo en Yugoslavia, donde no se pusieron de acuerdo a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de muchos años, décadas, se han ido peleando por temas religiosos, por temas políticos, por temas... Nunca se pusieron de acuerdo, hoy día son 6 países. Yo espero que a este país lo siga uniendo la Virgen de Guadalupe, o sea, no soy creyente, pero es el único valor que le queda. Yo lo veo de norte a sur, es lo único que le queda, ¿no? Entonces, no sé cómo abordarlo, pero sí hay que ponerse de acuerdo en temas como este. ¿Cómo vamos a elevar el nivel académico? ¿Cómo vamos a tener especialistas? ¿Cómo vamos a tener científicos de primer nivel en este país? ¿Cómo vamos a repartir, obviamente, el presupuesto? ¿Cuánto vamos a asignar a cada una de las grandes asignaturas pendientes? Al rezago social, a la infraestructura. ¿Cómo vamos a repartir el dinero? No hay acuerdos, no hay unidad. Yo diría eso, ¿no? En principio. Y de ahí, bueno, pues surge todo lo demás, porque se empoderan los grupos criminales. Hoy día desde luego que hay un narcoestado. Desde luego que el principal problema de seguridad tiene que ver con el desplazamiento que han hecho los criminales, los grupos criminales, de la autoridad que debían tener los grupos policíacos, los que debían combatirlo, ¿no? Pues sí, pero ya no se sabe cuál grupo. Me parece que el principal problema la mafia, es la ¿qué grupo político pertenece? La polarización como un problema. Es un país que se polariza fácilmente. Y los políticos saben que cuando las cosas ya no le están saliendo bien, es el momento de tirar la cortina de humo y polarizar. Y aventarnos el chupacabras. Sí, y entonces te señalan un enemigo, ¿no? Se polariza y entonces ya se rompe cualquier posibilidad de acuerdo. Sí. Entonces, la política precisamente quiere decir, vamos a ponernos de acuerdo alrededor de una visión que todos acordamos. Y en eso tenemos que ceder. Quizá todo esto tenga que ver con el desarrollo económico, con la injusticia. Pues sí, con el desarrollo en general, ¿no? Nos da envidia el desarrollo económico, tecnológico y quizás hasta militar de Estados Unidos. ¿O de Israel? O de Israel. Y de cómo se ponen de acuerdo, la capacidad de ponerse de acuerdo. En el Partido Demócrata hubo una pugna interna por la candidatura. Sí. La ganó Obama, desplazó a Hillary. Ganó Obama la presidencia de la República e Hillary es su secretaria. No hizo plantones, ni tomó las calles. Al interior del PRD ganó Encinas. O sea, no pidió voto por voto, Chucho Ortega, por casilla. Ganó Chucho Ortega. Sí. Y Alejandro Encinas dice que fue una elección. Pero también en Estados Unidos tendrá su cochinero como aquí. Han de tener. Pero se ponen de acuerdo. Pero se ponen. Esa sí es una diferencia. No estoy hablando de transparencia. Estoy hablando hace 8 años de elección. Vamos a platicar porque el ejemplo de Estados Unidos a algunas personas no les gusta. Claro. Creo que. En los países democráticos. Yo no estoy de acuerdo. No creo. Bush no ganó las elecciones en el 2000. Hace 8 años. En el 2000. No las ganó. Pero le levantó la mano a Al Gore. Y el Gore se fue y todo. Pues sí, hay que tragarse ya también eso. Ándele, que le vuelvan a subir la mano a otro que haga cochinero. Y hay que aceptar el cochinero. Y luego decimos que hay una gran capacidad de diálogo, que se entienden todos. Y que el país siga arriba. Sí, cómo no. Arriba y adelante. ¿No quieres? Vámonos al corte. Ahorita regresamos. De otros temas ahorita. Sí, ya. No, son igual de interesantes. Lo que pasa. Estado de los estados. So deep in my heart, you're really a part of me. Ya la tercera parte de nuestro programa. A un invitado de lujo, él es Gregorio Luque. Tiene conocimientos en temas culturales, es un crítico de arte, es una gente que sabe mucho de todos estos renglones de la cultura, en los que los hemos ido perdiendo, que se nos han ido yendo, que los metemos en el rincón o los olvidamos, cuando realmente nos dan esencia, nos dan un oasis en medio de todo este grillerío y que si hay que salir a las calles o no, y yo digo que sí hay que salir, aunque tú me digas que no, y bueno, no tengo edad, pero yo también me desnudaría, porque ya no me queda otra, ¿no? Está bien. En fin, ¿tú crees? Estabas escuchando esta plática, ¿qué nos dices, Gregorio, así rapidísimo para luego abordar la cuestión cultural? Mira, rápidamente te digo que el problema es que hemos perdido el rumbo como país, o sea, y la cultura se ve como una especie de ornato,
pero yo te diría que la cultura está en el trasfondo económico de la nación. Y el problema es que hemos tenido una bola de gobernantes incultos que no entienden esto. Entonces, mira, te voy a dar un ejemplo aquí en Cancún. Cancún se creó como una especie de anti-Acapulco, ¿verdad? O sea, aquí la idea era traer al turismo más sofisticado, al turismo europeo, al turismo un poco más, de más alto nivel, que tuviera una derrama económica mayor, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es lo que vemos? Vemos la veguización de Cancún, estilo así Las Vegas a lo chafa. Ándale, Las Vegas a lo chafa. A lo chafa, con discotecas que prácticamente contaminan las playas con sonidos así y que espantan al turismo, ¿verdad? Al turismo que quieres traer, porque si lo que tú estás apostando es a traer estudiantitos gringos borrachos, pues el problema de esto no es una... Yo vengo aquí porque estoy participando en un evento que se llama el World Art Vision. De los más importantes que se han realizado en Cancún. En el Cancún Center, o Centro de Convenciones, me choca decir Cancún Center en Cancún, pero bueno, así se llama. Allí se trajeron, va a estar esto hasta el domingo, es entrada totalmente gratuita, está abierto de las 9:30 a las 9, de las 11:30 de la mañana a las 9:30 de la noche. Y son 84 artistas de 5 continentes, ¿verdad? Tú dirías, bueno, es un evento cultural y qué bonito que lo hagan. Yo te voy a decir, es un evento económico. ¿Por qué? Porque esos 80 artistas representan 15, 20 galerías. Esas 20 galerías representan, ¿qué te gusta? 1,000, 2,000, 3,000 coleccionistas. Una gente que compra un cuadro de $80,000, de $50,000, esa gente es la que te va a comprar los condominios. Esa es la gente, ¿no? Ese es el turismo al que hay que apostarle. Hay que hacer eventos como estos, no solamente porque son culturales, o porque esto es bonito y la cultura, no, sino porque esto te implica traer un tipo de gente que necesitamos. Ahorita se está viendo, no nos hagamos bolas. Se viene una crisis en Estados Unidos de la patada, 5 millones de americanos están perdiendo su chamba. Tan pronto el papá pierde la chamba, el chavito que viene en Spring Break no lo va a poder hacer. Y el turismo del DF, el turismo de la Ciudad de México, esos se van a quedar en las playas que les hacen en el Zócalo. O se van a ir a Cuautla, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros no le apostamos, claro, ellos van a nadar ahí en las playas de Brad. Esos van ahí. Cancún compite como destino de playa. No, ya. Con la Ciudad de México como destino de playa. Los camarones con los de la deberían de estar preocupados porque al rato van a poder pescar en el Zócalo, ya hay olas, hay oleadas. Entonces, ahí se van a quedar. O sea, si le estamos apostando al turismo chafa, al baratón, al quick buck, como le llaman los americanos, pues estamos fregados. Y esto, entonces hay que decir, bueno, vamos a tratar de traer al turismo que deja la lana. ¿Quién va a comprar todos esos edificios, esos condominios, todo eso? Entonces hay que hacer eventos culturales, hay que traer galerías, hay que hacer congresos de altura, hay que cuidar la ecología sonora de la ciudad, hay que tratar de que, se necesitan los antros, a mí me encantan los antros, pero bueno, vamos a tratar un poco de ser menos agresivos hacia afuera y vamos a tratar de no perder lo más por lo menos. Esto estoy hablando de Cancún, a nivel nacional es lo mismo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Mira, históricamente los gobiernos anteriores, con todo y lo corrupto, eran gobiernos más bien cultos, ¿no? Toda esa gente. Y entonces se daban gobiernos nacionalistas. Nacionalistas y cultos. O sea, un tipo como Alemán, un pillo, pero era un hombre muy culto. Gente inteligente, lo mismo se puede decir de muchos otros. Entonces le apostaban mucho a la promoción cultural de México, ¿no? Tú veías la promoción turística y te sacaban las imágenes, las playas virginales, pero también las ciudades coloniales. Se metían millones de dólares para hacer grandes exposiciones de arte en el mundo. Tú dirías, pues eso es para los artistas, ¿no? Pues no. ¿Qué es lo que pasa ahora que ya no se hace nada de eso? ¿Y tú sabes quiénes son los voceros de la patria? Los narcos. Ellos son los que salen en la tele en Estados Unidos todos los días, los decapitados. Todas estas cosas, ellos son los que aparecen, ellos son los que figuran. Entonces también son los que compran los condominios de la zona hotelera, ¿eh? Pues también. Entonces, también compran arte, ¿eh? Entonces también. te digo, claro, todo el fenómeno botero es bueno, no. Sí, el fenómeno botero. Pero lo que te quiero decir nuestro es que amigo Sebastián lo que te quiero decir es que México es un país productor de bienes culturales. No es una gran maquiladora. Los más importantes del mundo. Claro, nosotros, si queremos competir en esta carrera al abismo, a lo baratón, pues nos va a llevar el tren. No, la vamos ganando. Si queremos competir a mano de obra barata, pues siempre vamos a perder con China. O sea, México lo que tiene que hacer es apostarle
apostarle a su cultura, que eso es lo que somos, apostarle a otro nivel de cosas. México tiene que retomar sus políticas culturales. Ponernos de acuerdo en qué país queremos y hacia dónde queremos ir. No nos poner de acuerdo, los jóvenes de ahora, lo somos. Gregorio, ya no conocen ni siquiera a nuestros grandes muralistas que hasta hace 2 décadas eran parte de la vida cotidiana de nuestro país. Pues te digo, mira, si yo tuviera que decir... Pasaron de moda. Si yo tuviera que definirme políticamente, yo te diría que yo soy neovasconcelista. O sea, se ha derrumbado todos los modelos extranjeros. Nos hemos encontrado que el socialismo real pues fracasó, pero también el liberalismo ortodoxo ha fracasado también. Entonces, ¿qué es lo que no nos ha decepcionado? Nuestros grandes escritores, nuestros grandes poetas, nuestras pirámides, nuestros murales, la educación. Tenemos que apostarle a esas cosas y tenemos que concebirnos como si tú te concibes como un país productor de bienes culturales como se concibe Francia, como se concibe Italia, entonces te dedicas a exportar productos terminados. ¿Cómo es posible que no haya hoteles mexicanos, y no voy a nombrar las cadenas para no meterlos en problemas, pero todos sabemos que hay aquí? No nos metemos en ningún problema. ¿Cómo es posible que no haya caminos reales en Chicago? ¿Cómo es posible que en Los Ángeles no exista una sola buena taquería? Ese es otro problema, que tenemos una burguesía cobarde, atrincherada hacia atrás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Pues hay que irse para adelante, hay que conquistar los mercados norteamericanos. McDonald's y aquí sí tenemos todo eso. Sí, pero aquí lo que Pero allá nosotros no exportamos nada. Aquí el problema principal de México, en mi opinión, es el que hemos perdido esta idea, esta claridad de que nosotros no somos Las Vegas, ni somos China, nosotros somos un país que produce bienes culturales. Entonces, ¿qué podemos exportar nosotros? Bueno, podemos exportar hoteles, podemos exportar servicios, podemos exportar telenovelas, podemos exportar música, podemos exportar arquitectura, podemos exportar salsas. Hay un mercado, entre otras cosas, hay un mercado cautivo. No va a dar para todo. Pero yo creo que, mira, que sí, México es un país que tiene que reencontrar sus raíces, es un país que tiene que hacer una reflexión de dónde viene y a dónde quiere llegar, es un país que sí ha estado demasiado cuestionado toda su raíz, su cultura, pero no es lo único. O sea, un país no es únicamente cultura. Yo creo que aparte de eso, hay que reflexionar, pero también caminando vas ganando una lanita. A la reflexión ya le sacas un sidón económico. Es importante, el planteamiento de la parte cultural es fundamental, pero creo que toda la parte que tiene que ver con el conocimiento, con la generación del conocimiento, con una relación buena con el entorno. México es uno de los países que tiene de la destrucción más impresionante de sus bienes, recursos naturales, las inequidades, en fin. Yo creo que esa parte del reencuentro cultural de los raíces es fundamental, ¿no? Pero fíjate, Fernando, platicando con Gregorio la otra vez, tuvimos una claridad de esto. Más que los políticos, más que los partidos, los que han denunciado estos vicios de la sociedad y de los gobiernos mexicanos han sido los artistas. Claro. Este mural de Orozco, ¿quién lo conoce? En la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Pero es que es parte de la tarea del artista. Donde que es la denuncia más fuerte al sistema de justicia. El arte está vinculado a una sociedad. Yo que no soy, no me gusta el marido de la Calo. Diego, ¿cómo no te va a gustar, Diego? No me gusta, no me gusta la obra de... Sin embargo, en sus murales exhibía una sociedad enana, descompuesta, lo que somos, pero una sociedad enana. Quiero hacer un paréntesis. Quiero hacer un paréntesis, porque yo cuando hablo de que somos un país productor de bienes culturales, hablo de la cultura, no me estoy refiriendo únicamente a las bellas artes, no me estoy refiriendo únicamente a la pintura, me estoy refiriendo a la cultura, y la cultura es todo lo que le agregamos a la naturaleza. Sí, hasta la comidita. Por ejemplo, mira, en su visión más amplia. México tiene, por ejemplo, algunos productos, refrescos, por ejemplo, creados aquí. Tenemos un mercado cautivo en Estados Unidos de 20 millones de mexicanos que están dispuestos a comprar Coca-Colas hechas en México a $4. Habría que llenar ese mercado con todos los refrescos, los tehuacanes, las cervezas que hay aquí en Yucatán, aquellos de los empresarios mexicanos que le han apostado a jugársela hacia afuera, principalmente las cerveceras y las tequileras. Están millonarios. Eso tendría que pasar con los hoteleros, eso tendría que pasar con los restaurantes. No hay restaurantes de lujo, así restaurantes de 4 o 5, es decir, el dinero real de México
está trincherado cobardemente hacia atrás. Los que estamos batallando en Estados Unidos es el campesinado, las clases medias, los estudiantes. Eso es la gente que está dando la batalla allá. Y eso es lo que hay que hacer. O sea, hacia México hay que desmonopolizar el país. Estados están muy preocupados por el petróleo cuando que el problema es que vivimos en un lugar de puros monopolios. A mí me asombra, uno viene de Estados Unidos, a mí me asombra que los teléfonos, aquí tienes que marcar 20 dígitos, ¿por qué? Porque están monopolizados. Hay que abrir eso a la competencia y que vendan, y eso en todo, en las cementeras, en todo. O sea, lo que necesita México es abrir los monopolios internos, apostarle a las exportaciones de lo que nosotros podemos hacer y donde podemos ganar. Mira, las telenovelas, Miami se muere de ganas de hacer telenovelas para el mercado latino. Y sin embargo no pueden con las telenovelas mexicanas, aunque tienen mucho dinero. ¿Por qué? Porque son productos culturales. Las películas que ahora están surgiendo. O sea, nosotros tenemos que ver la cultura como un proyecto económico. Si Cancún le apuesta a la cultura, Cancún va a tener más dinero. Si Cancún le apuesta, en lugar de apostar a volverse una sub-Vegas, ¿no? O una sub-Tijuana, que parece ser que esa es la idea, o sea, la carrera hacia el fango, ¿no? A ver cómo podemos ser más vulgares, a ver, ya te vas a los cruceros a Isla Mujeres y bueno, verdaderamente los lancheros se ponen así detrás, se visten así de vestidas y se suben a las piernas y te gritan, te lo juro, iba yo con el maestro García Bustos, una Gloria Nacional y Rina Lazo, el camino a Isla Mujeres en un barquito. Y entonces de repente que nos subimos y estos empiezan a hacer así, empiezan a oír la música de Batman, taca, taca, taca. Y entonces empiezan a elevar al lanchero y luego se pone una camiseta así. Y entonces me dice Rina, ojalá que no se le quiera subir a las piernas al maestro García Bustos, porque a lo mejor lo avienta al mar. Y en efecto, se le trepa las piernas y uno casi lo agarra a golpes el viejito, el maestro. Estaba de repente así. Bueno, eso, y además con un ruidazo, que la música así trasnochada, ¿no? El disco, además pasado de moda el asunto. Y entonces, imagínate, tú llevas a un turista suizo, europeo, y lo ve, lo subes ahí, que se le sube el lanchero en las piernas. Y las mujeres, bueno, echa un asco, ¿no? O sea, con pura cosa así. Digo, hay que, por Dios, cordura, inteligencia, ¿a dónde vamos? Pues, no por sangrones, sino por inteligentes. O sea, hay que apostarle a un turismo que deje más billete, que consuma, que busque. Hay que apostarle a una industria, hay que desmonopolizar el país y la cultura y la economía van aparejadas. Y el problema, te digo, es que hemos perdido claridad de quiénes somos y hacia dónde vamos. Y eso es muy, muy evidente. O sea, no se requiere gran debate para saber. Hay que simplemente ver el pasado. Pero si tenemos políticos que no conocen de historia, que no conocen de cultura, que no saben de nada. De literatura. Gregorio, yo moría por hacerte una pregunta. Sí. Que para mí es importante. Ojalá para ustedes también. ¿En qué momento la Iglesia rompe con la cultura? Deja de ser patrocinadora de los grandes... eso es interesante. De los grandes músicos, de los grandes pintores, el gran mecenas, así es. Pero te voy a decir, mira, la Iglesia... ¿En qué momento viene esa ruptura? La Iglesia entra en un periodo de comercialización, saca la música sacra de las iglesias, saca Händel, saca Bach, saca todo esto para empezar con el mariachi, con la rondalla. ¿Es esta la degradación, la pérdida? ¿En qué momento se pierde ese contacto? La Iglesia era importantísima para el desarrollo de la cultura en el mundo. Mira, te voy a decir, la Iglesia pierde el rumbo, en mi opinión. La Iglesia Católica. Con la excomunión de Galileo. O sea, cuando todos estos papas progresistas que patrocinan a Miguel Ángel, que crean todas estas... En México pues la Iglesia tiene una fuerza civilizadora extraordinaria. Todos esos misioneros que crean las utopías europeas en lugares como Michoacán, ¿no? Pero después se condena a Galileo porque sostiene que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Y lo excomulgan, o no lo excomulgan, lo procesan. Lo amenazan con un proceso de la Inquisición. Pero eso no es el problema. O sea, a Galileo no le pasa nada. El problema es que excomulgan sus ideas. Pensar, cuestionar se vuelve un dogma. Un pecado. Y entonces, por cientos de años, el crítico a Sor Juana se la lleva el tren, no porque escribía poemas amorosos. A Sor Juana se la lleva el tren porque era una mujer que cuestionaba, que pensaba en un universo. Entonces, estos 200 años de no poder cuestionar es una condena a la ciencia, y mientras tanto los protestantes, ¿no? Sí. Los ingleses, trabajando. ellos le dan oportunidad a Newton.
Ellos sí estimulan la crítica y ahí viene la revolución industrial, ahí viene todo esto, mientras que nosotros estamos amarrados, imposibilitados de cuestionar, de pensar, de hacer ciencia. De hecho, la reforma es eso. Claro. ¿Ves? Ahí se gesta el abismo de riqueza entre el norte y el sur. Los países católicos de golpe nos vemos imposibilitados. O sea, por eso es que en nuestros países se desarrolla mucho el arte, porque el arte, el barroco, es una forma en que la gente utiliza la inteligencia. O sea, ante la imposibilidad de cuestionar, ante la imposibilidad de hacer ciencia, ante la imposibilidad de cuestionar los dogmas religiosos, pues la gente se dedica a hacer arquitectura, se dedican a hacer poemas, se dedican a hacer pinturas. Por eso es que florece tanto las artes en nuestros países. En Estados Unidos realmente, si tú comparas con México, no hay una tradición equivalente, pero hay un enorme avance en cuestiones administrativas, un enorme avance en cuestiones de management, ¿no? de manejo del dinero. O sea, el genio nacional se usa para diferentes cosas. En México el genio nacional ha sido creativo, la creación de productos. O sea, nadie te sirve, nadie te atiende como en un restaurante en México. Mira, voy por todo el mundo. La hospitalidad de México, la sofisticación mexicana. Por eso es que a eso es lo que hay que apostarle, porque en eso no nos van a ganar los chinos. A la hora de que tú estás haciendo, esa es la producción que tenemos que hacer. O sea, nosotros tenemos que decir, vamos ¿qué nos ha salido bien, ¿no? Y bueno, y desde luego la criminalidad, pero la criminalidad también se tiene que enfrentar con inteligencia. Porque yo siento que la estrategia que se está empleando solo ha funcionado en países totalitarios. Claro, en Cuba el Che Guevara acabó con los gángsters, ¿eh? Sí. Ah, sí, inclusive se dice, a todos. sí, dice que en algún momento agarró a todos los narcos, a todas esas gentes y los iban a fusilar, y entonces fueron y le hicieron presión política a Fidel, y entonces le dijo, comandante, no los fusile. ¿Sabes lo que hizo el Che? Los colgó. Para no gastar nada. Ah, sí, los Para que colgó. no haya sangre, sí. Y Mao también acabó. No, Mao se echó a 30 millones de sí, y también Y Stalin Hitler. también. Pol Pot, en fin. Claro. ¿Ves? Pero si tú no tienes una policía, digamos, política, totalitaria, en un estado, pues la estrategia de fuerza no te va a funcionar. Yo siempre les digo a la gente, miren, hay que hacer lo que hace Estados Unidos. Yo no sé cómo lo hacen, yo vivo en Los Ángeles, ahí se consume y se vende más droga en Los Ángeles que en todo México, y yo nunca me entero de nada. Yo no sé cómo lo hacen. Ojalá te enteres y nos platiques la próxima. Nos tenemos que ir. Toño. Muy bien, no, hemos encantado, muchas Hay que gracias. hacerle como los americanos. Gracias, nos vemos. Fernando. Tu hijo, muy interesante. Gregorio. Oh, Hombre. ¿por qué no llegaste antes?